Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben que nosotros desde biofísica siempre estamos presentes cuando la situación problema, ¿sí? Lo necesita. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Esta situación problema, ¿necesitó de biofísica? Y si es así, ¿por qué? A ver, comenten ustedes. Alguien que comente. No creo que sea. Sí, por la edad. Por la edad. ¿Y qué tiene que ver la edad con biofísica? El adulto mayor pierde el centro de gravedad, a diferencia del adulto joven. Muy bien, espérate un minutito. ¿Qué es eso de pierde el centro de gravedad? No. Hay una traslación. Ah, se modifica. Hay una traslación. Claro, se desplaza. Se desplaza el centro de gravedad. ¿Y por qué se desplaza el centro de gravedad? ¿Por qué? Porque cambia la base de sustentación. Vamos primero, vamos despacito porque si no, no van a terminar de comprender. Primero, ¿por qué se desplaza el centro de gravedad en la mayoría de los adultos mayores? No en todos, pero en la mayoría sucede. ¿Por qué? Por desviación de la columna. Eso es. Vieron que el adulto joven en bipedestación mantiene una posición erguida, ¿sí? Allí, el centro de gravedad. Les pregunto, ¿qué es el centro de gravedad? Es una fuerza. No es una fuerza. Es el punto de aplicación de las fuerzas de atracción gravitacional. Claro, o sea, es el punto de aplicación, ¿sí?, de la resultante de todas las fuerzas gravitatorias. ¿Qué es la fuerza gravitatoria? ¿Cuál es la fuerza gravitatoria? El peso. Claro, el peso. Entonces, es el punto de aplicación de todas las fuerzas gravitatorias presentes en el cuerpo humano, o de todas las fuerzas peso presentes en el cuerpo humano, Sumamos todas las fuerzas peso presentes en el cuerpo humano y obtenemos el peso del cuerpo, y ese peso lo vamos a aplicar en el centro de gravedad. Es el punto de aplicación. Perfecto. En el adulto joven, ¿dónde se encuentra ubicado? ¿Sí? Cuando el adulto joven está en posición erguida, de pie, en bipedestación, significa los dos pies juntos, ¿sí? ¿Dónde? A ver. A nivel de la quinta vértebra lumbar. Muy bien, a nivel de la quinta vértebra lumbar. Entonces, cuando nosotros tenemos un adulto mayor, no mantiene la posición erguida porque su espalda se curva hacia adelante, ¿sí? Se curva hacia adelante. Entonces, el centro de gravedad ya no se encuentra a nivel de la quinta vértebra lumbar, sino que está desplazado hacia adelante. Bueno, entonces, si el centro de gravedad está desplazado hacia adelante, ¿sí?, nosotros tenemos la fuerza peso nuevamente aplicada en el centro de gravedad. Pero, si el adulto mayor, que hace un momentito creo que Florencia había hablado de esto, si el adulto mayor no modifica su base de soporte, ¿qué es la base de soporte o base de sustentación o polígono de sustentación? ¿Qué es? Es el contorno de los pies. Es el polígono formado por el contorno de los pies, ¿sí? Polígono formado por el contorno de los pies. Entonces, si el adulto mayor mantiene sus pies juntitos, ¿sí?, y ahora el centro de gravedad está como por acá, la fuerza peso, ¿sí?, la fuerza peso se ubica nuevamente aplicada en el centro de gravedad, y la línea de acción de la fuerza peso, ¿qué les parece? ¿Cae dentro de la base o polígono de sustentación? No, fuera. Por fuera. Entonces, ¿cómo? Va a crear una inestabilidad. Claro, perfecto, va a crear una inestabilidad. Muy bien. ¿Qué significa eso?
que el adulto mayor va a tender a girar, ¿sí? A girar. Entonces, si el adulto mayor gira, se cae. ¿Qué hace el adulto mayor? ¿Qué puede hacer el adulto mayor? Separar los pies. Separar los pies, muy bien. Si separa los pies, la base de sustentación se amplía. El polígono aumenta. Claro, la base de sustentación o polígono de sustentación o base de soporte, cualquiera de esos nombres es igual, va a ser mayor. Y entonces, esa línea de acción que antes no caía dentro de la base, ahora cae dentro de la base. Pero no todos los adultos mayores amplían así la base de sustentación. ¿A qué recurren muchas veces los adultos mayores? Extender la cadera hacia atrás. Para soporte. El uso de bastón o andadores. El uso de bastón o andadores. ¿Y qué es lo que hace ese uso de bastón o andadores? Darle un sustento más. A ver. Agrandaría el polígono. Le da soporte. Claro, agrandaría la base de soporte, porque ahora todo lo que está sustentando a el cuerpo del adulto mayor está compensándose entre lo relativo al cuerpo, claro, varios puntos, muy bien Florencia, y el bastón. Entonces, la línea de acción de la fuerza-peso va a caer dentro de la base de soporte y el adulto mayor se mantiene estable, ¿sí? Pero el tema es, chicos, para poder saber si algo gira o no gira, hay una nueva magnitud que, ¿cómo se llama? El torque. El torque, eso es. El torque nos da idea de si va a haber giro o no en un sólido, ¿sí? Y para que exista ese giro o no en un sólido, el torque necesita de distintos componentes. Por ejemplo, a ver, díganme ustedes, ¿cuáles son los componentes del torque? La fuerza. Y la distancia. Una fuerza, una distancia, ¿y qué más? Un sentido. Un eje de giro. Un eje de giro, eso es. Y la fuerza hay que ver dónde la aplicamos y cómo la aplicamos. Por ejemplo, a ver, miren. Este es un globo terráqueo, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Esto tendrá un eje de giro? Claro. Sí, ¿cuál es? Este que está acá, ¿no es cierto? Que pasa, eso es, muy bien. Bueno, entonces, aquí ven que esto no está girando, ¿sí? Yo tengo el eje de giro, tengo el sólido, necesito un eje de giro, un sólido, que en este caso es el globo terráqueo, pero en nosotros es nuestro cuerpo, ¿sí? El eje de giro aquí es esto, en nuestro cuerpo, que sí o sí pasa a ser el eje de giro siempre. La articulación. Las articulaciones. Claro, alguna articulación de acuerdo a donde nosotros estemos trabajando. Muy bien. Bueno, y entonces aquí yo tengo que aplicar una fuerza para que esto gire. Mi dedo es la fuerza, ¿sí? Miren, la aplico sobre el eje de giro. ¿Gira? No. No. Tanto que la aplique así como que la aplique así, sobre el eje de giro, ¿esto gira? No. No. Estático. Muy bien. Entonces, a ver, ahora la aplico así. ¿Giró o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque la estoy aplicando, ¿sí? Perpendicular al eje de giro, y la estoy aplicando a una distancia grande del eje de giro. Resulta que cuanto mayor es la distancia desde el eje de giro a donde yo aplico la fuerza, mayor va a ser el giro posible. ¿De acuerdo ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, supongan que ustedes están en una situación de equilibrio tanto estático traslacional
como estático rotacional. ¿Qué significa el equilibrio traslacional? Que se desplaza. Que no se desplaza, ¿sí? O sea, el equilibrio traslacional significa que la sumatoria de fuerzas aplicadas a un cuerpo tiene que ser igual a 0. En realidad, estrictamente, significa que no cambia su estado de movimiento. O sea, que si el individuo se venía moviendo a velocidad constante, significa sin aceleración. Si estoy en equilibrio traslacional, queda igual. Pero si estoy en equilibrio estático traslacional, significa que no se traslada. La sumatoria de fuerzas vale igual a 0, por lo tanto la aceleración es 0, pero en este caso, como es estático, la velocidad también es 0. Muy bien. Y eso ustedes ya lo conocen, porque ¿qué es sumatoria de fuerzas igual a 0? Ya en la secundaria lo vieron. También en el ingreso. Equilibrio. Claro, la situación de equilibrio de acuerdo a lo que nos dicen las leyes de Newton. ¿Está? Bien. En ese momento, cuando ustedes estaban estudiando, todas las fuerzas sobre un objeto, ¿dónde se aplicaban? ¿Dónde se aplicaban? Todas las fuerzas sobre un objeto. ¿Centro? Claro, en el centro. Muy bien, Ariadna. En el centro. Porque nosotros estábamos trabajando con el modelo de masa puntual, que significa que considero que todas las fuerzas tienen un único punto de aplicación y eso es el centro del cuerpo. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora ya no trabajamos con el modelo de masa puntual, sino que vamos a trabajar pensando que estamos ante un sólido, ¿sí? Que puede ser flexible o no, pero es un sólido. ¿Qué significa eso? Que tiene repartida su masa en distintas partes, ¿sí? De ese cuerpo u objeto. ¿Qué significa eso? Que las fuerzas que se aplican sobre ese cuerpo tienen distintos puntos de aplicación. ¿Eso es lo que se llama momentos de fuerza? ¿No? Hasta ahora no. Solo fuerzas. Hasta ahora solo fuerzas. Uh-huh. Entonces, situémonos en un individuo adulto joven, supongan que este es el individuo adulto joven, ¿sí? Que está en situación de bipedestación, ¿sí? Así, apoyado en el suelo. Bien, díganme ustedes, ¿cuáles son las fuerzas que aparecen de acción sobre ese cuerpo? La fuerza peso normal y la fuerza que depende de la superficie. Momento. La fuerza peso es una y la fuerza normal es otra. La fuerza gravitatoria es lo mismo que la fuerza peso. Entonces, ¿por qué dicen ustedes muy bien que en este cuerpo tengo que aplicar la fuerza peso? ¿Por qué? Por la gravedad. Claro, por la atracción gravitatoria y porque el cuerpo tiene masa. Si el cuerpo no tendría masa, ¿a qué es igual el módulo de la fuerza peso? La masa por gravedad. Claro, entonces necesitamos que el cuerpo tenga masa, ¿sí? Y en este caso, que sienta la atracción gravitatoria, ¿sí? Si a este cuerpo lo llevamos a Marte, por ejemplo, la atracción es diferente y entonces será masa por la aceleración que existe en Marte respecto del centro de Marte, ¿sí? Pero nos vamos a quedar en la Tierra por ahora. Entonces, ese cuerpo que tiene masa está atraído por la acción gravitatoria y entonces aparece una fuerza de acción que es la fuerza peso. Muy bien, ¿dónde se aplica en este individuo la fuerza peso? En el 5. En el centro. En el centro de gravedad. Siempre la aplican en el centro de gravedad. Que en este individuo, como dijo, creo que
no sé quién dijo, quién habló, pero uno de ustedes dijo en L5, ¿cierto? Claro. Muy bien. Bueno, el tema es, este mismo cuerpo, en vez de estar así, puede estar así, ¿sí? Puede estar así. ¿Lo ven? Sí, La trasladado. fuerza-peso, ¿sigue siendo la misma que antes? No. No. Sí. Tengo la misma Fuerza, masa. peso, Ah, fuerza, sí. La fuerza es la Fuerza, misma. peso, sí. La Es verdad. fuerza-peso, sí. Es la misma. Ujú. Claro. varía el centro de gravedad. Varía Claro. la ubicación del centro de gravedad, que ahora estará como por acá, ¿sí? Pero esto no pasa solo en el adulto mayor. Supongan una... Los En las bebés. embarazadas. ¿Eh? ¿En En las? las embarazadas. Claro, muy bien, muy bien. Es típico ver caminar una embarazada porque siempre la embarazada, ¿qué hace? A los pies los coloca hacia afuera, ¿sí? Han visto caminar una embarazada. Y Y entonces, lo separa también. Lo separa, claro. Y entonces, si lo separa, ¿qué está logrando? Ampliar la base de seguridad. Claro, ampliar la base de sustentación. Pero ¿por qué necesita ampliar la base de sustentación? Para no perder el equilibrio. Claro, pero ¿por qué? Para mayor centro de gravedad también, ¿o no? Porque la la centro de gravedad es la misma, es masa porque por G. Porque se la elevó base el centro de gravedad. tiene El que tema acomodarse es, para llegar al cambió, centro. se desplazó el centro de gravedad porque ahora la panza de la embarazada hace que el centro de gravedad ya no esté acá, está como por acá. Se desplazó, porque ahora tengo más concentrada, mucha de la masa de la embarazada está en el centro de gravedad, ¿no es cierto? Y entonces ahí necesita estar estable y lo que hace es ampliar la base de soporte. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Alguien que ha tomado mucho alcohol y va caminando, ¿cómo camina? Borracho. Sí, claro. Sí. Pero, ¿qué hace? Camina perdiendo el equilibrio, Balanceándose. balanceándose. Pero se Se tambalea para no balancea. caerse. Porque si se tambalea así, amplía la base de soporte y el hombre se va para adelante o se va para atrás, pero como tiene ampliado la base de soporte, el hombre o la mujer, ¿no? Como tiene ampliada la base de soporte, logra conservar la estabilidad y no gira. ¿Estamos? ¿Hasta ahí de acuerdo? Fuerza-peso. Pero, además, volvamos al adulto joven, ¿sí? Volvamos al adulto joven. Ahí yo tengo que, además de la fuerza-peso, que dijeron ustedes muy bien, es por la atracción gravitatoria, ¿sí? Que surge, o sea, porque se relaciona este cuerpo con el planeta Tierra. Aparece otra fuerza. ¿Cuál es la otra fuerza? Normal de las La células. normal. Muy bien. ¿Y dónde se aplica la fuerza normal? ¿En el centro de la base de soporte? En el centro de la base de soporte o en la planta de los pies o en el centro geométrico de este cuerpo. Es lo mismo. Perfecto. Díganme ustedes, tanto la fuerza peso como la fuerza normal, ¿qué tipo de magnitudes son? ¿Escalares o vectoriales? Vectoriales. Claro, Vectoriales. son magnitudes vectoriales. ¿Qué quiere decir que sea una magnitud vectorial? Que toma varios valores. Que va a tomar la magnitud, el sentido y la dirección. Claro, no son valores. El valor tiene una magnitud o módulo. Ese es el valor, ¿sí? Pero además, ¿qué tiene? La dirección y sentido. Claro, la dirección y el dirección y sentido. sentido. Y además, tenemos que tener en cuenta el punto de aplicación. Porque no es lo mismo aplicar la fuerza-peso en una ubicación que en otra. La fuerza normal en una ubicación que en otra. Por lo tanto, en una magnitud vectorial se tiene en cuenta el módulo, la dirección, el sentido y el punto de aplicación. Hasta ahí vamos con fuerza, ¿está? Bueno, entonces,
en este caso, me dijeron muy bien, la fuerza normal la aplico en el centro de la base de soporte o en la planta de los pies o en el centro geométrico de este cuerpo, ¿sí? Muy bien. ¿Para dónde va dirigida la fuerza normal? ¿Hacia el centro de gravedad? Claro, sí, va hacia el centro de gravedad. En realidad va hacia arriba. Hacia arriba. Ascendente, hacia Claro, craneal. muy bien. ¿Por qué? Porque surge de la interacción del cuerpo con el suelo, no con la Tierra, planetas, con el suelo, ¿sí? Con donde está apoyado. Y surge esa fuerza porque el objeto trata de hundirse en el cuerpo y en el suelo, y el suelo trata de que eso no suceda. Eso, claro, muy bien, hace una resistencia. Perfecto. Entonces va hacia arriba. La fuerza peso, ¿hacia dónde está dirigida? Abajo. Siempre. Claro, hacia el centro de la Tierra, porque tiene que ver con la aceleración de la gravedad, que siempre va hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. Muy bien. Entonces, fuerza-peso, si yo aquí coloco el eje Y, ¿sí? Fuerza-peso va en el sentido descendente. Descendente, en el eje Y, perfecto. Y la fuerza normal, ascendente, en el mismo eje, ¿sí? En el mismo eje Y, exacto. si le llamamos I a S. Perfecto. Por lo tanto, el sentido de una y otra es contrario, ¿sí? Exacto. Bueno, si esto, ustedes ven que esto está en equilibrio estático traslacional, no logro que se traslade, ¿está? Eso significa que la sumatoria de fuerza es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que en este caso, más la fuerza normal menos la fuerza peso, cuando ya pongo más y menos ya le di el sentido. Por lo tanto, lo que saco, ese más normal, ese normal es el módulo. Menos es el sentido de la fuerza peso, menos el peso, ese peso es el módulo. ¿Es igual a cuánto? ¿A 0? A 0, porque estoy en equilibrio estático traslacional. Muy bien. En este caso, entonces, si ustedes despejan, da que la fuerza peso es igual a la fuerza normal. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, ¿qué hacemos después? Ya fuerza quedó más o menos entendido. Les pregunto, ¿cuál es siempre la unidad de la fuerza peso o la fuerza normal o cualquier fuerza si estoy trabajando en el Sistema Internacional de Unidades? Newton. El Newton, ¿sí? Así que en el caso de la fuerza peso, la masa va en kilogramos y la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es unidad Newton. Bien, vamos entonces a lo otro que necesitamos conocer, que es el giro, ¿sí? El giro, por ejemplo, que provoco si Lucía, ¿sí? Tiene su espalda curvada y no está usando bastón ni separando su base de soporte, ¿sí? Ustedes dicen, y sí, el giro va a ser así, ¿está bien? ¿Qué les parece de este cuerpo? ¿Hace así? ¿Sí o no? Sí, claro. Ese giro, ¿sí? Es lo que se puede cuantificar con esta nueva magnitud que es el torque. El torque se puede calcular. ¿Cómo se calcula el módulo del torque? Módulo. ¿Cómo se calcula? Fuerza por distancia. Por distancia. ¿Qué es la distancia a la que hacen referencia? La distancia del eje de giro al punto de aplicación. Claro, de la fuerza normal. Distancia del eje de giro al punto de aplicación. Perfecto, muy bien. Entonces, la distancia ya sabemos qué es. La fuerza, por ejemplo, sería la fuerza peso. Vamos a trabajar primero con la fuerza peso y después vamos a ver qué pasa con la fuerza normal. ¿Está? Muy bien.
Y además, ¿qué otra magnitud tenemos en cuenta? El ángulo. El seno del ángulo. Muy bien, eso es. El módulo del torque es igual a la distancia a la que hicieron referencia por la fuerza que estoy aplicando por el seno del ángulo comprendido entre R y la fuerza aplicada. Entonces, siempre que hay una fuerza, uno puede plantear un torque. Y el torque puede ser 0 o distinto de 0. Y si es distinto de 0, puede ser positivo o negativo. ¿Puede ser que podamos usar coseno? ¿Cómo? ¿Puede ser que podamos usar coseno? No, chicos, no. Porque el torque surge de un producto vectorial. El producto vectorial, ¿sí?, se resuelve haciendo el módulo de uno de los vectores por el módulo del otro vector por el seno del ángulo comprendido entre los dos. El seno del ángulo sería el seno de tita, digamos, es lo mismo. Sí, claro, ese es el ángulo, porque mirá, R es la distancia desde el eje de giro. ¿Cuál es el eje de giro acá? La base. Claro, aquí en la base se encuentra el eje de giro, perfecto. Entonces, el R es la distancia que hay desde el eje de giro a donde aplico la fuerza. ¿Por qué hago desde aquí hasta acá? Ese R, desde acá hasta acá. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque arriba está el centro de gravedad. Eso es, porque estaría aproximadamente acá el centro de gravedad. ¿Y por qué interesa el centro de gravedad? Porque ahí aplica la fuerza peso. Claro, porque ahí aplico la fuerza peso. Perfecto. Entonces, esto es R, y esta es la fuerza peso. El ángulo entre los dos es ese ángulo tita que recién mencionaba la compañera. Es el ángulo entre R y la fuerza aplicada. Profe, en el caso que no especifique un ángulo en particular, ¿siempre es de 90 grados? Y mirá, o hacemos el dibujo y mostramos que es 90 grados, o en el texto dice un ángulo tanto, o vos te vas a dar cuenta porque dirá, la fuerza está aplicada en la misma dirección que la distancia R. Si la fuerza está aplicada en la misma dirección de la distancia R, ¿logro giro? No. No logro giro. Entonces, ¿dónde encontraríamos R, claro, profe? porque ¿qué pasa? El ángulo, ¿cuánto es? 0. 0. Si el ángulo es 0, el seno de 0, ¿cuánto vale? 0. 0, muy bien. En cambio, el Profe. seno de 90, ¿cuánto vale? 1. 1. Ay, chicos, me aguardan un minutito, un segundo nomás, porque tengo que recibir algo. Un segundito. Vayan pensando en posibles torques. Un minuto. Perfecto. Che, ¿alguien anotó cuánto era lo que se movía el eje del centro al principio que ella lo dijo? No recibo nada. Díganme ustedes, a ver, que ¿alguien estaba aclarando algo? No, yo estaba preguntando, profe, porque creo que usted al principio dijo la cantidad de centímetros o de distancia que se movía el eje del centro de equilibrio, de la L5 a, cuando se... ¿No hay? ¿No hay un específico? No hay. ¿Sabes por qué te digo, Mariel? Porque al ser el cuerpo un objeto flexible, ¿sí?, nosotros no podemos decir si el adulto mayor tiene muy curvada la espalda, poco curvada la espalda, entonces no sabemos cuánto se desplaza, ¿sí? Si ustedes se inclinan para adelante o se inclinan para atrás, también el centro de gravedad se desplaza.
en la marcha, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros estamos apoyados con los dos pies en el piso, ¿sí? Y hacemos el primer paso, hacemos así, ¿sí? Hacemos así. En ese momento, un pie está apoyado y el otro pie está levantado del piso, y ahí el centro de gravedad ya se desplazó hacia adelante. ¿Cambió nuestra altura? No. No, pero el centro de gravedad sí cambió de posición. En ese caso, el centro de gravedad va a estar elevado respecto de la posición que tiene cuando estoy en bipedestación sin mover los pies. ¿Ya? Muchas gracias, profe. No, de nada. Siempre cambia en realidad el centro de gravedad mientras uno está caminando. Claro, claro, muy bien. Siempre Profesora, cambia. Sí. ¿podría repetir R qué era? R es la distancia desde el eje del giro a donde tengo aplicada la fuerza, ¿sí? Entonces, ese R es muy importante porque muchas veces nos dice que el torque es 0. Por ejemplo, en el caso de, nosotros habíamos estado hablando de la fuerza peso, ¿sí? Y dijimos, en el caso de Lucía, la fuerza peso está acá, R tiene un valor distinto de 0, la fuerza peso tiene un valor distinto de 0, el ángulo tiene un valor distinto de 0, por lo tanto, esto va a producir un torque, un giro. Bien, pero hay otra fuerza, que es la fuerza normal. Lo pongo así porque es más fácil para que la visualicen. La fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal, en este caso, ¿dónde está aplicada? Centro. Claro, en el centro de esta base. Muy bien. Esto del centro de esta base, ¿coincide con el eje de giro? Sí, coincide. ¿Sí? ¿Coincide, muchachos? Este es el eje de giro. Entonces, el eje de giro está acá. Por lo tanto, aplico la fuerza normal en el eje de giro. ¿Cuánto vale R? 0. 0. Y entonces, debido a la normal, el torque de la normal, en este caso, ¿cuánto vale? 0. 0. Por lo tanto, torque de la normal no produce giro acá. ¿Sí? ¿Por qué digo acá? Porque en física cada situación es particular. Entonces, uno lo que tiene que hacer para cada situación analizar las fuerzas y los torques, ¿sí? En este caso, el individuo joven significa colocado en bipedestación, ¿sí? Con su centro de gravedad a nivel de la quinta vértebra lumbar. Dijimos recién que la sumatoria de fuerza es igual a 0. Pero para que este individuo tampoco gire, y ustedes lo ven que no está girando, ¿qué debería ser igual a 0? La fuerza peso. No. El tema es... La sumatoria de los torques. Claro, muy bien, Ana Paula. La sumatoria de los torques tiene que ser igual a 0. Entonces yo hace un ratito les dije, por cada fuerza aplicada se puede plantear un torque, ¿sí? Y el torque puede ser 0 o no, para cada fuerza. Si esto está en equilibrio estático rotacional, significa sumatoria de torques igual a 0. Entonces, díganme ustedes, teníamos la fuerza peso y la fuerza normal. Ahora entonces podemos plantear torque de la fuerza peso y torque de la fuerza normal. ¿Sí o no? Sí. Sí, hay dos fuerzas. Sí. Muy bien. Dijimos, la más fácil primero, torque de la normal. ¿Sí? La fuerza normal está aplicada en la base de giro. Por lo tanto, ¿cuánto vale R? 0. 0. Así que este caso, fácilmente el torque de la normal es 0. Bien.
Pero el tema es, si el torque de la normal es 0, para que la sumatoria de torque sea igual a 0, en este caso, ¿cuánto tiene que valer el torque del peso? 0. También 0. Eso, muy bien, pero a ver si vale 0 o no. Entonces, veamos, individuo joven. El peso está ubicado, ¿sí? Está aplicado en el centro de gravedad, L5, y lo hago hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, dijimos que el eje de giro estaba en la planta de los pies, ¿cierto? Sí. Muy bien. Sí, sí. Entonces, a ver, R, que es la distancia desde el eje de giro a donde está aplicada la fuerza peso, en este caso, ¿es o no 0? ¿Cómo? R. Sí, ¿Es 0? Es 0. Ay, ¿cómo va a ser 0? Miren, este es el centro de gravedad, donde aplico la fuerza peso. Este es el eje de giro. La distancia desde el eje de giro a donde aplico la fuerza peso. No ¿Es 0? No es 0. Muy bien. No es 0. Así que R no es 0. ¿La fuerza peso es 0? No, porque tenemos masa. No es 0. Claro. Muy bien. Claro. Entonces, ¿qué me falta ver? El ángulo. El ángulo. Entre R y fuerza peso. A ver, R va para acá, porque es un vector que va desde el eje de giro a donde aplico la fuerza. ¿Sí? En ese sentido. La fuerza peso en sentido contrario. Entonces, este es un vector y este es el otro vector. ¿Qué ángulos forman entre ellos? 0. No. 180 grados. 180. 180. Claro. 180, muy bien. ¿Cuánto vale el seno de 180? ¿El seno de 0 0. cuánto vale? Claro. 0. 0 también. El seno de 0 es 0, el seno de 90 es 1, el seno de 180 vuelve a ser 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale el torque de la fuerza peso en esta situación? 0. 0. Y entonces la sumatoria de torques, que era el torque de la fuerza normal más el torque de la fuerza peso, tenía que ser igual a 0, como el torque de la normal es 0, y como el torque de peso, lo vimos recién, es 0, ¿cuánto me da la sumatoria de torques? 0. 0. Y entonces el individuo está en equilibrio estático rotacional. Para que un individuo esté en equilibrio estático, traslacional y rotacional, necesito cumplir con que sumatoria de fuerza sea igual a 0, equilibrio estático traslacional, y sumatoria de torque sea igual a 0, equilibrio estático rotacional. ¿Sí? Las dos condiciones se deben cumplir para que el individuo esté en equilibrio estático, traslacional y rotacional. O sea, no se traslade ni gire. ¿Sí? ¿Puedes volver a explicar eso? Entendí. Bueno, te lo explico con otro, Alfonsina, te lo explico con otro ejemplo, que es lo que le pasa a Lucía. Gracias. Que dijimos, no, por favor, que dijimos que Lucía va a tender a girar. Si Lucía tiende a girar, el torque resultante, o sea, la sumatoria de torques, ¿va a ser igual a 0 o no? No. No va a ser igual a 0. Perfecto. No va a estar muy en bien. equilibrio. No va a estar en equilibrio estático rotacional. Rotacional. Ajá. Porque va a girar. Bueno, el tema lo explicamos antes con el tema de la base de soporte, pero ahora vamos a explicarlo con torque, ¿sí? Bueno, entonces, esperen que necesito ingresar a otra persona. Bueno, entonces, muchachos, esta es la base de soporte. El eje de giro sigue siendo, ¿sí?, el centro de esta base. Muy bien. ¿Y la fuerza normal? ¿Dónde está aplicada? La base. En la base. Claro, y siempre es perpendicular a el apoyo. O sea que, perdonen, pero no sé cómo, estaría así, ¿sí?
en la base de giro, aplicada en el eje de giro y con sentido más I. Ascendente. Ascendente. Muy bien. Bueno, a ver, esa es la fuerza normal. La fuerza peso está aplicada aquí, ¿sí? Y con sentido descendente. Exacto. Esto no se traslada. O sea que ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas? 0. 0. Muy bien. Y entonces dijimos, más normal menos peso igual a 0. Así que sigue siendo la normal igual al peso en módulo. Perfecto. Lo más bien. No se traslada. Vamos al giro. Por cada fuerza aplicada, sí o sí, hay un torque posible, que puede ser 0 o no. Bueno, vamos al más fácil. Torque de la normal. La normal está aplicada sobre el eje de giro. Ay, ¿cuánto vale el torque de la normal? 0. 0. No. ¿Por qué, Franco? No, sí, el torque de la normal vale 0. Porque está aplicada sobre la base de Al giro. de la normal sí. Claro, porque está aplicada en el eje de giro. Entonces, ¿qué es lo que vale 0? Que hace que el torque valga 0. La fuerza esa. El ángulo de 180. La fuerza normal. R. Si R es 0. Si R es 0, el torque es 0. El torque es 0. Muy bien, muy bien. No sé quién contestó, pero perfecto. Bien. Ahí tengo un torque 0. Si el torque de la fuerza peso es 0, esta persona no gira. ¿Sí? Bueno, vamos al torque de la fuerza peso. R, el centro de gravedad, dijimos, está más o menos ubicado aquí. ¿Sí? R, desde el eje de giro a donde aplico la fuerza. ¿0 o no 0? El R. No, 0. No 0. El peso. ¿0 o no 0? La fuerza peso. No, 0. No, No 0. 0, porque tengo masa. Muy bien. El ángulo entre R, que era este, y el peso. ¿0 o no? No. No es 0, tampoco es 90, está entre 0 y 90. Por lo tanto, si el ángulo está entre 0 y 90 y evidentemente no es 0, ¿el seno del ángulo es 0? No. No. Si el seno del ángulo no es 0, R no es 0 y la fuerza peso no es 0, el torque debido a la fuerza peso No es 0. no es 0. Giro. Muy bien, entonces, claro, entonces giro. ¿Sí? ¿Y qué les parece? ¿Para dónde gira? Para adelante. Para adelante. Adelante. Bueno, claro, sí, para adelante, perfecto. En sentido positivo. dibujo, Giro positivo. En el sentido Contrario a las agujas del reloj. ¿Te parece que esto es contrario a las agujas del reloj? Claro, depende de la... Negativo, no. Depende de donde vos lo mires. Ah, Si sí. gira en Y sentido lo miro desde tu lado a igual, favor. claro, por eso. Profe, yo tenía esa pregunta. Sí. En el caso de que nos muestren una imagen, Sí. ¿tenemos que hacerlo a nuestra perspectiva o como la ven ustedes? No, a tu perspectiva. Hacela a tu perspectiva. Sí. A tu perspectiva. ¿Está? Entonces, el tema es que ustedes sepan que todo aquel giro que sea a favor del sentido de las agujas del reloj, por convención, ¿va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y el giro que se produzca contrario al sentido de las agujas del reloj, por convención, Positivo. ese giro es positivo. ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy Y bien. en este muy ejemplo bien. que era a favor, entonces es negativo el Claro, resultado. eso es. Bueno, ¿y cómo lo hago eso? Lo hago con la regla de la mano derecha, que es sumamente fácil. Bueno, miren cómo se hace la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha, o la regla del producto vectorial, o la regla del tirabuzón, dice que los 4 dedos, siempre mano derecha. Por más que ustedes sean zurdos, siempre es mano derecha.
Los 4 dedos van siempre como va R, ¿sí? Y esos mismos 4 dedos abrazan a la fuerza. En este caso era la fuerza peso, ¿sí? Y ese abrazo indica para dónde va el giro. ¿Sí? Bien. Si el giro va a favor de las agujas del reloj, ¿sí? Entonces es negativo. Negativo. En cambio, supongan que yo, a ver. Puede depender de dónde esté mirando el ángulo y si la flecha está para arriba o para abajo también. Claro, porque vos lo vas a abrazar. A ver, esperad. Voy a traer otra cosa que les va a ayudar más. Esperen. Bueno, miren. ¿Sí? La rueda. ¿Sí? Ven que la rueda gira. ¿Sí? Gira cuando yo hago esto. ¿Está bien o no? Sí. Bueno, Sí, sí. Entonces, el eje de giro es este. El vector R va desde el eje de giro a donde yo apliqué la fuerza. Resulta que si la fuerza la aplico así, el giro hace así. En cambio, si la fuerza la aplico tangencial, pero así, el giro es igual al anterior. No. No, ¿Ves? ahí es al revés. Entonces, si yo veo el giro así, significa que R abraza la fuerza así, ¿ves? R abraza la fuerza así. ¿Por qué? Porque la fuerza estaba aplicada ahí. R abraza la fuerza así. Y el giro es así. En cambio, ahora, la fuerza está aplicada para abajo. Entonces, R, esta es la fuerza. Perdón. R abraza la fuerza así. Y el giro va en sentido contrario. ¿Eso se entiende? Claro, y para poder entenderlo en una imagen, ¿sería mi derecha o mi izquierda? Mi derecha o mi izquierda. Ay, Claro, sí, porque no sé yo veo cómo la es imagen y... espérate, chicos, voy a compartir pantalla y les muestro en un dibujito de los que mandé en el PowerPoint. ¿Les parece? Se va a aclarar más. Perfecto. ¿Qué? Mejor. Que sigue mejor. Muy bien. Vamos. Aquí. Bueno. Ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Esperen que voy al que les quiero mostrar. Ven aquí, por ejemplo. Esta es el vector R y esta es la fuerza peso. Entonces aquí se produce el giro en el sentido de las agujas del reloj. ¿Está? Entonces, ese giro va a ser negativo. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Es lo que estuvimos viendo acá en el adulto mayor. Si yo aquí les doy esta figurita, ¿sí? Fíjense que acá la línea de acción de la fuerza peso cae por fuera de la base de sustentación. Entonces, ¿este individuo va a girar o no? Sí. Bueno, entonces, hagamos el eje de giro. Ay, ¿dónde tengo? Aquí. El eje de giro está acá. El vector R va desde aquí hasta acá. ¿Sí? Y la fuerza peso va así. Por lo tanto, con la mano derecha, R, y abrazo la fuerza peso. ¿Está? Negativo. Entonces, a ver, ¿a favor o en contra de las agujas del reloj? Positivo. Claro, ahí es Porque va en positivo. contra. Y miran esta figurita, el giro es positivo porque va en contra de las agujas del reloj.
¿Está? En cambio, si miro esta figurita, que es para la que está dada esta experiencia, entonces el giro es a favor del sentido de las agujas del reloj. Entonces es negativo. ¿Sí? Vamos a otra que les quería mostrar. A ver si la tengo acá. Un segundo. Bueno, por ejemplo, miren, vieron que nosotros necesitamos para que exista torque, un sólido, un eje de giro, fuerzas aplicadas y un ángulo. El sólido, en nuestro caso, son los huesos. El eje de giro siempre son las articulaciones. Y las fuerzas aplicadas, en nuestro caso, serían las fuerzas peso y las fuerzas musculares. Porque, por ejemplo, cuando ustedes ejercitan bíceps, ¿sí? Ejercitan bíceps. En el gimnasio lo que hacen es con la mancuerna hacer esto, ¿no es cierto? Que es lo que estaría haciendo esta persona. Entonces aquí, la articulación es la articulación del codo, ¿sí? El bíceps se inserta aquí, ¿sí? Se inserta por delante, en esta parte, de la articulación del codo. Y puedo tener la fuerza peso del hueso y además de la fuerza peso del hueso, la fuerza peso de la mancuerna. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? La fuerza peso, ¿sí? Que está aplicada como por acá estará aplicada. Si hago una fuerza peso total de todo esto, la tendré aplicada por aquí. Esa fuerza peso, ¿origina sí o no un giro? Sí. Sí, ¿por qué? A ver, contar. ¿La muñeca? No. Consideren sin que la muñeca haga así. Porque el centro de gravedad no va a estar en la base, o sea, Va a estar como por acá el centro de gravedad en el de esta apoyo, parte. claro. Eso es. Y entonces acá tengo la fuerza peso y por lo tanto el R que va desde el eje de giro, que es la articulación del codo, a donde aplico la fuerza peso, tiene un valor distinto de 0. La fuerza peso también, y el ángulo entre los dos no es 0. ¿Sí? Por lo tanto, el seno del ángulo no es 0. ¿Para dónde va el giro? A ver. A favor de las agujas. No, en contra. Negativo. A ver. En contra de las agujas. A ver, esto es R, ¿sí? Abrazo la fuerza peso así. Esto va en contra de las agujas del reloj. Ese giro es positivo. Es positivo. Muy bien. Pero ahora, yo estoy levantando así. ¿Y qué es lo que hace que levante? Ahora sí. No, escucha. ¿Qué es lo que hace que levante? La fuerza del bíceps. Entonces, el torque de la fuerza peso va, como dijeron ustedes, perfecto. Vamos al torque de la fuerza bíceps. ¿Sí? Y para ver eso, yo sé que la fuerza del bíceps va a ir hacia arriba. Y no está en el eje de giro, ¿ven? Está a una cierta distancia del eje de giro, chiquitita, pero distinta de 0. Así que R es así, y la fuerza bíceps es así, ahora el giro es en contra del anterior, ¿sí? Sería a favor de las agujas del reloj. ¿Está? Sí. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Yo puedo desplazar la inserción del músculo? No. No, muy bien, no, para nada. Entonces, el R, ¿sí? El R es el que corresponde a la distancia desde el eje de giro a la inserción del músculo. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser la fuerza del bíceps? ¿Grande o pequeña? Si tengo que contrarrestar, claro, muy grande, porque tengo que contrarrestar el torque de la fuerza peso. Si ustedes a la mancuerna, en vez de colocarla aquí, la colocan acá, van a hacer un torque más grande o más chico.
Más chico. Más chico. ¿Sí? Entonces, si quieren ejercitar muy bien el músculo bíceps, a la mancuerna la van a colocar lo más lejos posible de la articulación. Y además de lo más lejos posible de la articulación, en vez de trabajar con una mancuerna de 5 kilos, trabajarán con una de 10 o trabajarán con una de 15. ¿Entiendes? Sí. Muy bien. Sí, bueno, eso era lo que les quería mostrar. Creo que tengo otra por aquí. Ah, bueno, ven que aquí está el sentido horario, que es negativo, ¿sí? Y el sentido antihorario, que es positivo. Bueno, no, pero quería mostrarles. ¿Ven cómo el centro de gravedad va cambiando la ubicación de acuerdo a como nosotros estemos? Esta ya es la marcha. Acá, ¿ven? Miren, ya en las etapas de la marcha. En este caso estoy hablando de la fase postural, ¿sí? Y la primera etapa es el choque de talón contra el suelo. ¿Comprenden las etapas de la marcha, no? Es fácil, es lo mismo que hace nuestro pie para dar el paso. Entonces tenemos 3 etapas. En esta primera etapa estudiamos los torques. En esta segunda etapa no estudiamos los torques porque hay más de una articulación en juego. Entonces es muy complicado, no lo estudiamos. En esta tercera etapa sí también estudiamos los torques. Bueno, les pregunto, esta etapa y esta etapa final, ¿sí? ¿El eje de giro es la misma articulación o distintas articulaciones? Distintas. Distintas articulaciones, muy bien. En esta etapa, ¿cuál es la articulación? El calcáneo, el talón. Claro. El apoyo. La articulación del tobillo, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Esa, muy bien. ¿Y en esta, cuál es la articulación? Metatarsal. Claro, la metatarsofalángica. Eso es, la metatarsofalángica y los dedos del pie. Eso es lo que hace el eje de giro. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a la primera etapa. En la primera etapa, porque para entender por qué dice la protagonista de la situación problema, que ella se siente débil, que le duelen las piernas, creo que habrán hablado de eso ustedes seguramente. Desde biofísica uno tiene que ver si está necesitando al caminar hacer, por ejemplo, mucha fuerza con algún músculo, ¿sí? O si está gastando mucha energía. Entonces, eso son todos factores que influyen en que se sienta cansada. Bueno, entonces, fíjense ustedes. Choque de talón contra el suelo. Articulación del tobillo. Nosotros siempre ponemos el eje de giro, lo hacemos un triangulito. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos aquí la fuerza-peso del pie. ¿Sí? Que si pensamos que se distribuye más o menos homogéneamente la masa, más o menos homogéneamente, entonces vamos a tener podemos pensar que el centro de gravedad de esta parte estará aproximadamente en el centro. Aquí coloco la fuerza-peso. Perfecto. Fíjense ustedes. Este es el R. Y esta es la fuerza-peso. El R es distinto de 0. La fuerza-peso es distinta de 0. Díganme ustedes, ¿cuál es el ángulo entre R y la fuerza-peso? 90. Por lo tanto, ¿provoco sí o no giro? Sí. No. ¿Sí? ¿Cómo que no? Sí, pero estático. ¿Qué es eso, sí, pero estático? Si es giro, es ¿Cómo giro. Era un torque... No, vos me decís, la primera etapa coincide con que la sumatoria de los torques se hace igual a 0. Que no quiere decir que todos los torques, cada uno de los torques valga 0. La sumatoria de los torques hace que el choque de talón contra el suelo sea una situación de equilibrio estático rotacional. ¿Está? Eso Mira que es distinto, ¿eh?
Bueno, entonces, vamos de a uno y van a ver que es fácil darse cuenta. Entonces, el torque de la fuerza peso, ¿igual a 0 o distinto de 0? Distinto de 0. Distinto de 0, porque R no es 0, porque el peso no es 0 y porque el ángulo es 90 grados. Perfecto, nada es 0. Bien, entonces ahora hay que ver si gira a favor o en contra de las agujas del reloj. A ver, sitúense ustedes, hagan R y abracen la fuerza. ¿Para dónde da el giro? A favor. Y entonces por eso coloqué ahí negativo. ¿Ya? Miren que me costó mucho hacer ese dibujito, porque no encontraba las formas y demás. Así que tenganlo en cuenta, por favor. Bueno, vamos al otro. Ahora me faltan las fuerzas de los músculos. ¿Y qué músculos juegan un importante papel? 2, en este caso. Los músculos gemelos, que están ubicados, ¿ven? Por detrás de la articulación del tobillo, y el músculo tibial anterior, ¿sí? Que está ubicado por delante de la articulación del tobillo. ¿Tá? Yo estoy buscando giro contrario al negativo del torque de la fuerza-peso, porque necesito, como dijo la compañera, que la sumatoria de torques sea igual a 0. ¿De acuerdo ahí? ¿Y cómo lo hago? Y tengo que ver el torque que produce cada una de las fuerzas musculares. Bueno, entonces, la fuerza del gemelo, de los gemelos, es esta, va hacia arriba, ¿sí? No es 0. El R, desde el eje de giro a donde aplico la fuerza, tampoco es 0. ¿Y el ángulo? 90, muy bien. Por lo tanto, tampoco es 0. Así que, ¿el torque del gemelo provoca giro, sí o no? Sí. Sí. Bueno, ¿para dónde? Hagan ustedes. ¿Sí? R a la fuerza, ¿a favor o en contra de las agujas del reloj? A favor. A favor. Generando claro. negativo. Entonces sigue dando negativo, así que tengo 2 torques negativos. Hasta ahora. Necesito un torque positivo para que esto mantenga el equilibrio estático rotacional. ¿De acuerdo? Vamos claro. Entonces a la fuerza del tibial anterior. ¡Ay, me faltó la flechita! En realidad no me faltó la flechita. Se ve que con esta tapé lo... Bueno, el tibial anterior tiene la flechita así, ¿no es cierto? Y hacia arriba. Ascendente. Muy bien, ascendente. Muy bien. Como verán, el tibial anterior, la fuerza del tibial anterior no es 0. ¿El R es 0? No. Distancia desde el eje de giro a donde aplico la fuerza. No es 0. Es chiquitito, pero no es 0. R y F no son 0. ¿Y cuál es el ángulo? 90 grados. 90 grados. Muy bien. Por lo tanto, hay giro debido al tibial anterior. A ver, hagan ustedes el giro. A ver. R al tibial anterior. ¿Ese cómo es? En contra. En contra. En contra. O sea que ese es el positivo. Claro. Pero como es chiquita, la fuerza que tiene que hacer esta señora, Lucía, con el músculo tibial anterior, ¿será grande o pequeña? Más grande. Grande, porque el torque tiene que ser importante y el R chiquitito, entonces la única posibilidad que tengo es que el músculo haga mucha fuerza. Entonces está bien lo que dice Lucía, que le duelen las piernas, ¿sí? No sé si ustedes han caminado mucho, alguna vez, habrán notado que la parte que es la fuerza del tibial anterior, la parte de adelante de las piernas, la sienten, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí, se nota más cuando uno baja escaleras o sube, que el centro de gravedad se desplaza. Perfecto. Y uno se activa se activa la musculatura anterior cuando bajamos.
Perdón, la anterior cuando subimos y la posterior cuando bajamos. Claro. Ajá. Muy bien, por eso es más fácil bajar la escalera que subirla, o sea, provocan menos esfuerzo. Claro. Eso, ven cómo se entiende todo por biofísica. Es hermoso darse cuenta de que resulta muy útil. Así que cuando Lucía dice que está cansada, es cierto, desde biofísica es cierto. ¿Sí? Es que sí, física es todo en el cuerpo humano. Claro que sí. ¡Oh, pero la qué física bien! No es todo. ¡Muy bien! Sí. Es que es así, es la función. Ojalá todo es palanca de fuerza. Todo. Sí, claro. Bueno, ojalá que lo entiendan. Bien. Bueno, y entonces, además de hablar de los torques, cuando uno está pensando en la marcha, estoy grabándola, así que espero encontrarla, porque me pasó la vez pasada que al final no se puede subir en la nube, tiene que subirse en la computadora, y yo la había subido en la nube y entonces no la pude encontrar, pero ahora ya me explicaron que hay que subirla en la computadora. Así que si Dios quiere, la van a tener. Bueno, ¿qué es el equilibrio dinámico? Dice Delfina. Claro, el equilibrio dinámico, estamos hablando de sumatoria de fuerzas igual a 0, que es cuando sumatoria de fuerzas igual a 0 significa que el objeto, vamos a llamar objeto, ¿sí? Porque hacemos en general, no cambia su estado de movimiento. Entonces, se está moviendo, no es estático, porque se está moviendo, pero se va a mover a velocidad constante. ¿Me entienden? ¿O no? Sí. ¿Está? Eso es equilibrio dinámico. Nosotros acá estamos hablando de equilibrio estático, traslacional y rotacional, cuando pensamos en el individuo de pie. Y en situación de no equilibrio rotacional, cuando tenemos un giro. Bueno, otra cosa les quería comentar, no quiero que quede sin verse. El tema de la... Profe, una pregunta. Sí, decime. Una persona, por ejemplo, que oí el ejemplo de una persona que está borracha, ¿estaría en equilibrio dinámico? Sí, a ver, sí, se está moviendo, pensamos que se mueva a velocidad constante, ¿sí? Equilibrio dinámico significa se mueve a velocidad constante, se aceleró, desaceleró, ya no estamos en equilibrio, ¿sí? Pero pensamos que sí. Yo no dije borracho, yo dije que tomó demasiado alcohol, Muy bien. Bueno, sí, está bien. Pero bueno, ahora hablamos de dinámico en esta UABP, ¿se habla de equilibrio dinámico? No, porque ahí entrarían otros factores. Claro, no. Estamos siempre en el equilibrio estático. Sí, muy bien, Florencia. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y cuando una persona corre, ya no estaría en equilibrio dinámico? No, si está acelerando o desacelerando, y ya no. ¿Me entendés? Si está yendo a velocidad constante, yo ayer tuve examen de física para nutrición, y justamente hay un keniata que ganó, no sé, los 42 kilómetros llanos, algo así, que hizo un récord mundial. Justamente a los chicos... ¿Qué Bolt de apellido? No, es un keniata. No es otro. Pesa 65 kilos. Bueno, el tema es que él recorrió esos kilómetros llanos teniendo distintos movimientos. A mí me interesaba que los chicos puedan determinar tipos de movimiento. Y solo en una parte hizo esto de tener un movimiento rectilíneo uniforme. Significa ir a velocidad constante y por lo tanto estar en un equilibrio dinámico, como recién preguntaba. ¿Sí? Profe. Sí. No sé si se llama así, me parece que se llama distinto, pero bueno, no es nada. Sí, profe,
El que rompió el récord de los 42 kilómetros es Kipchoge. ¿Cómo? Es el que dijo, el chico. ¿Sí? Ah, bueno, entonces será ese. Ah, perfecto. Muy bien. Excelente el señor como analizó seguramente los movimientos que tenía que hacer. Sí, decime. Con respecto al acreditable, ¿nos vamos a basar más a lo que estuvimos hablando hoy en la clase o también fórmulas? Porque con el tema de las fórmulas, y como está explicado... Fíjate que la fórmula que estuvimos usando es la fórmula de Torque. Solo esa fórmula. Y bien, sí, pero quiero que tengan en cuenta el tema de las energías. Por eso quería llegar a ver con ustedes lo de energías. Si ustedes me permiten, para terminar de relacionar biofísica con la situación problema, necesitamos hablar del teorema del trabajo y la energía. Así que si esto más o menos les quedó más o menos claro, por supuesto que tienen que volverlo a repasar. Claro, esa es la última diapositiva, la que me pide el compañero. Sí, seguro, espérate. Bueno, en la diapositiva anterior vimos la fase postural. En la diapositiva que están viendo ustedes ahora es la fase de balanceo, que es la fase que sigue a la postural, que nuevamente tiene 3 etapas, y en cada una de estas 3 etapas no se cumple la condición de equilibrio rotacional. ¿Qué significa eso? Que la sumatoria de torques ¿va a valer 0 o distinta de 0? Distinta de 0. Distinta de 0, ¿estamos? Bien. Y la fase es aceleración, oscilación y, las etapas, aceleración, oscilación y desaceleración, y la fase es la fase de balanceo. ¿Está? Bien, entonces vamos a la próxima. Aquí, ¿sí? La bioenergética de la marcha. Entonces, fíjense que aquí yo le puse 2 situaciones. Para poder plantear si este individuo, en el caso nuestro, si Lucía, sufre algún desbalance en energías, o más que desbalance, en realidad tiene que hacer algún trabajo con sus fuerzas musculares, para poder aumentar la energía cinética, para poder aumentar la energía potencial gravitatoria y también poder variar la energía potencial elástica, necesito plantear el teorema del trabajo y la energía. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema del trabajo y la energía? Allí lo tienen. Que la sumatoria de fuerzas de las fuerzas no conservativas para ir desde un estado inicial a un estado final es igual siempre a la variación de energía mecánica que resulta de la resta de la energía mecánica del estado final menos la energía mecánica del estado inicial. Pero que hay que saber también que esa energía mecánica para cualquier tiempo t es igual a la energía cinética para ese tiempo más la energía potencial, para nuestro caso energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. ¿Sí? Entonces, al plantear el teorema, tengo que decir que la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas, y ya vamos a ver cuáles son, es igual a la variación de energía cinética más variación de energía potencial gravitatoria más variación de energía potencial elástica. Para poder entender este teorema, ustedes tienen que poder plantear claramente el estado inicial y el estado final. Que de acuerdo a esta figura. ¿La energía elástica a qué se refiere? Ahora te la explico, Ah, bien. La energía potencial elástica tiene que ver con la energía producida por la compresión o el estiramiento de un resorte. Y nosotros en este caso los músculos.
Son las fibras elásticas, ¿sí? Que están en nuestro organismo siempre presentes. Entonces, cuando uno está en la fase de bipedestación, ¿sí? Con los dos pies juntos, ¿sí? Y sin mover el cuerpo, nuestros resortes están en situación, se llama de equilibrio. ¿Qué significa? Que no están ni estirados ni comprimidos. En esa situación, la energía potencial elástica es 0. Pero cuando uno levanta el pie para dar el paso, ¿sí? Allí nuestras fibras elásticas se comprimen o se estiran. Da igual que se compriman o se estiren. Siempre contribuyen, si están comprimidas o estiradas, a la energía potencial elástica. ¿Me entienden? La fórmula de la energía potencial elástica es un medio de una constante, que es la constante típica del resorte, por el desplazamiento en relación a la posición de equilibrio al cuadrado. Por lo tanto, da igual que el desplazamiento sea por compresión o sea por estiramiento, porque está al cuadrado. O sea que es lo mismo que el estiramiento. Claro. Si ponemos estiramiento positivo y compresión negativa, está al cuadrado. Entonces da igual. Entiendo. ¿Me entiendes? Sí, depende del estado, de la etapa de la marcha sería. Eso es. Que estás en fase de apoyando el talón o... Eso es, muy bien. Muy bien. Entonces, siempre que haya movimiento, vamos a tener una energía potencial elástica involucrada. Cuando estemos quietitos, parados, sin mover los pies, ahí, claro, la energía potencial elástica es 0. Entonces, si nosotros estamos considerando, no encontré ninguna del estado inicial que sea bien en bipedestación, pero consideren que todavía no marché. Significa la velocidad de ese estado inicial es 0, la energía potencial elástica también va a ser 0. ¿Y cuánto vale la energía potencial gravitatoria? Si ustedes se fijan, este individuo no cambia la altura al dar el paso. Nosotros no cambiamos. Hagan ustedes la prueba y van a ver que la altura siempre permanece igual. Pero, ¿qué es lo que sí cambia? La altura del centro de gravedad. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria, que siempre es masa por aceleración de la gravedad, por la altura que se tiene en cuenta es la altura del centro de gravedad. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo importante? Ver qué pasa cuando uno pasa de estar quieto con sus dos pies apoyados a cuando uno está dando el primer paso. El centro de gravedad, fíjate que cambió la altura. Se fue hacia adelante y un poquito más arriba, porque yo coloco el pie, ¿sí?, hacia arriba para dar el paso. Entonces el centro de gravedad se desplaza. Me dirán ustedes, pero se desplaza muy poquito. Sí, por supuesto que se desplaza muy poquito. Pero eso que se desplaza muy poquito sirve para originar un cambio en la energía potencial gravitatoria. Entonces, analicen los dos estados. En el estado inicial, la velocidad inicial es 0. ¿Con qué energía tiene que ver el movimiento? ¿Con energía cinética? Muy bien, porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿La velocidad de quién? Del sujeto. ¿Dónde? En ese estado. Entonces, si está quieto, la velocidad es 0. Muy bien, estado inicial, velocidad 0. La altura del centro de gravedad es este vectorcito rojo que yo hice aquí, colocando el 0 justo en el suelo, ¿sí? Muy bien, llega hasta el centro de gravedad. Por lo tanto, mgh inicial, ¿sí?, es un valor de energía en Joule positivo. La energía cinética inicial es 0. Muy bien. Ahora, vamos al estado final. Ya voy con las fuerzas no conservativas. Ya te digo, Valentina, un segundito. En el estado final,
Se está moviendo, por lo tanto, ¿tiene sí o no velocidad distinta de cero? Sí. Sí. Por lo tanto, la variación de energía cinética en ese estado es positiva. La variación de energía cinética, que siempre es energía del estado final menos energía del estado inicial, ¿es positiva, negativa o cero? Positiva. Claro, Positiva. positiva. Muy bien. Ya tenemos esa variación de energía cinética para esta situación, es positiva. Vamos a la variación de energía potencial gravitatoria. Dijimos que en el estado inicial, HI tiene un valor, entonces la energía potencial gravitatoria es mgHI. En el estado final, la altura del centro de gravedad, ¿es igual o distinta a la del estado inicial? Distinta. Distinta. Si es distinta, entonces, ¿es mayor o menor? Mayor. Mayor. Si es mayor, la energía potencial gravitatoria del estado final, ¿igual o distinta a la del estado inicial? Distinta. Distinta. Muy bien. ¿Cuánto vale la variación de energía potencial gravitatoria entonces? ¿Positiva, negativa? Positiva. Positiva. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense que esto es un valor positivo, esto otro es un valor positivo. Vamos a la variación de energía potencial elástica, que recién charlábamos con Florencia, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando estoy quieto, derechito, sin mover ni los pies, ahí no hay resorte ni estirado ni comprimido. Ahí la energía potencial elástica es cero. En cambio, cuando estoy marchando, sí o sí hay energía potencial elástica distinta de cero y siempre es un valor positivo la energía potencial elástica. Por lo tanto, la variación de energía potencial elástica, final menos inicial, ¿igual o distinta de cero? Distinta. Distinta. ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Así que tengo esto positivo y esto positivo, tres valores positivos. ¿Qué significa eso? Que la variación de energía mecánica es positiva. ¿Qué significa eso? Que hay sí o no trabajo de fuerzas no conservativas. Sí, hay. Sí, porque esto en total me tiene que dar eso, esa suma de esos tres valores positivos. ¿Verdad? Bueno, ¿cuáles son las únicas fuerzas conservativas que nosotros vamos a estudiar? Las que tienen que ver con las energías potenciales. Por lo tanto, una fuerza conservativa es la fuerza peso, que tiene que ver con la variación de energía potencial gravitatoria, porque su trabajo da lugar a una variación de energía potencial. La otra fuerza, díganme ustedes, ¿cuál será? Gravedad. Esa es la fuerza de la gravedad, la fuerza peso. La normal. ¿La fuerza normal? No. Fuerzas conservativas, las que tienen que ver, cuyo trabajo tiene que ver con la variación de energías potenciales. ¿Cuál? La elástica. Claro, la fuerza elástica. La fuerza elástica es la otra fuerza conservativa. Y si el cuerpo estaría con cargas eléctricas, la otra fuerza conservativa es la fuerza eléctrica, que ustedes no estudian. El tema es, todas las demás fuerzas presentes en un cuerpo son no conservativas. Por lo tanto, recién hablaron de la fuerza normal. ¿Sí? ¿La fuerza normal será conservativa o no conservativa? No. No conservativa. No conservativa. Bien. Ustedes saben que Lucía, como adulto mayor, tiende a arrastrar los pies, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Al arrastrar los pies, roza, ¿sí?, su cuerpo con el suelo. ¿Sí? Claro. Aparece otra fuerza. ¿Cómo se llama? ¿Alguno lo conoce? Fricción. Claro, la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. ¿Esa fuerza será conservativa o no conservativa? No conservativa. No conservativa.
si no es peso, fuerza elástica y fuerza eléctrica, son todas no conservativas. Muy bien. El tema es que ese trabajo de la fuerza de rozamiento, que seguramente lo tiene Lucía, tanto rozamiento con el suelo, como también el rozamiento entre las capas, las partes óseas y las partes musculares, también hay rozamiento. Eso es siempre un trabajo negativo. ¿Qué significa? ¿Gana o pierde energía el sistema con ese trabajo? Pierde. Pierde. Así que acá, en el trabajo de las fuerzas no conservativas, yo tengo un trabajo negativo presente, que es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Díganme ustedes, ¿quién hace todo el trabajo positivo en nuestro cuerpo? Los músculos. El trabajo de las fuerzas musculares. El trabajo de las fuerzas musculares lo usamos para aumentar la energía cinética, aumentar la energía potencial elástica, contrarrestar el trabajo de las fuerzas de rozamiento. Peso y gravedad. Y aumentar también, claro, ¿sí?, la energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, hay que hacer mucho trabajo para dar un paso con nuestras fuerzas musculares. Por eso es que puede estar cansada la señora. Por eso hay que hacer gimnasia. Claro, por supuesto. Y hay que mantenerse con la espalda lo más derecho posible. Porque entonces nuestro centro de gravedad no se desplaza tanto y la línea de acción de la fuerza peso cae dentro de la base de soporte y logramos estar en equilibrio. Mucha gimnasia, mucha yoga y todo lo demás. Mucha física para poder interpretar. Claro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, más o menos estamos. Excelente. Creo que ya estamos en hora. Uy, sí, chicos, ya es 11:40. Bueno, ¿alguna otra preguntita y ya terminamos? Una pregunta rápida, profe. Dale. ¿Qué pasa con el caso de las articulaciones o de los torques que se podrían tener en cuenta en la rodilla o en la articulación de la cadera en la marcha? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no los tenemos en cuenta? Y lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la fase de aceleración, ¿sí?, la articulación que interviene es la articulación de la rodilla, ¿sí? Y los músculos, las fuerzas musculares, en este caso, es la fuerza del complejo muscular de los músculos cuádriceps. ¿Me entendés? Sí. ¿Sí? O sea, siempre hay articulaciones que tener en cuenta de acuerdo a donde estemos situados. Por ejemplo, hoy hablábamos del equilibrio de la cabeza para que no rote. Hablamos de una articulación que es la atlas occipital. Siempre el eje de giro son las articulaciones y siempre se tienen en cuenta. Si en vez de ejercitar el bíceps, vos lo que querés hacer es esto, acá entra la articulación de la muñeca. Si querés hacer así, entra la articulación de, ¿cómo se llaman estas? Interfalángica. ¿Cómo? Interfalángica. Interfalángica. Ajá. ¿Y la que van entre las falanges? Sí, claro, ustedes saben bien el nombre, porque ustedes estudian anatomía. Muy bien. O sea, siempre se tiene en cuenta. La rodilla es de la fase de la rodilla es la fase de aceleración, ¿sí? Nosotros estudiamos la fase de aceleración, no estudiamos la fase de oscilación porque ahí no es solamente la rodilla, es también la rodilla y la articulación del tobillo y pueden ser la de los dedos. Entonces estamos estudiando la aceleración, que es la primera de las etapas de la fase de balanceo. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, repasen todo lo que vimos en las distintas actividades, que les va a ayudar a comprender el tema. Y además les va a ayudar también en el examen. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Listo? Estamos. Bueno, nos vemos entonces.
Gracias. No, de nada. Voy a intentar que puedan tenerla en YouTube. Listo. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Nada, chao, chao.